Estábamos charlando en la clase anterior acerca de la meditación, de la importancia de saber meditar y sobre todo la antesala de la meditación, que es saber relajar. Y creo que para poder hablar de aquello que de momento es lo desconocido para todos nosotros, tenemos que hablar de lo que no es. Es decir, la meditación no es un proceso del razonamiento, no es un proceso de la imaginación. La meditación no puede ser condicionada por tiempo, por postura, por pasos, ni siquiera por la imaginación misma. Es decir, la meditación es un proceso de liberación de la conciencia, la cual se enfoca hacia un objetivo determinado, ya sea buscar el vacío, la vacuidad, ya sea penetrar en nuestros mundos internos para dialogar con nuestros padres íntimos, o ya sea también para dialogar con algún maestro, para autoconocernos, etc. Pero muchas veces lo que conocemos como meditación nos cierra las puertas de la meditación. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros entramos a sala de meditación, pasamos por un atajo que es: toma usted la conferencia, siéntese, imagine. ¿Y qué sucede? Lo que continúa de esas prácticas básicas con el mantra Om, por ejemplo, vocalización con los 7 chakras, es que imaginamos. Cuando llegamos a la muerte del yo, se nos da una serie de pasos que tenemos que imaginar. Pero la meditación es revelativa, no es mental. Cuando una persona nos está diciendo los pasos del proceso, entonces caemos en la intelectualización del mismo y por lo tanto no estamos meditando, porque comenzamos a pensar en el paso. En realidad, la meditación de la muerte del yo, la verdad, los arquetipos divinos, ese átomo nous que nos inunda e ilumina, son reales. No necesitamos nosotros, o no deberíamos, permitir que la mente sea la que realice un proceso para quietar la mente, porque la mente jamás va a colaborar con lo que nosotros pretendemos. Por lo tanto, cuando uno logra estar atento en el presente, ya sea en esa vacuidad, ya sea en ese latido del corazón, ya sea en el aliento y la respiración, prácticamente estamos nosotros viviendo un periodo de autoconciencia al aislarnos de los 5 sentidos. La práctica de la meditación permite que fortalezcamos nuestra psiquis. Si no tenemos una psiquis reservada para hacer nuestro trabajo interno, entonces nos es más que imposible, ya que es la mente la que tomará el lugar de la conciencia y es la mente la que llevará a cabo una autoobservación mecánica, no compasiva. Dialogábamos acerca de que los recursos vitales del cuerpo humano son utilizados por el yo. Por ello el yo se le conoce también como el derrochador. Porque este ego que tenemos dentro de nosotros se alimenta de la psiquis. ¿Pero qué es la psiquis? Muchos podríamos creer que la psiquis es simplemente ideas, pensamientos, o que emana del cuerpo mental, etc. Pero en realidad, la psiquis dentro de nosotros tiene distintas manifestaciones. Esas manifestaciones de la psiquis emanan de la misma conciencia fragmentada o de la esencia del 3% para los valores vitales del cuerpo y también como ese material psíquico que tanto es para alimentar alma para formar alma como para alimentar el yo. El yo también se alimenta de ese material psíquico.
Así, podríamos imaginar nosotros la psiquis, o más específicamente la esencia, ese 3% de esencia libre, como un pequeño manantial que destila las 24 horas material psíquico. Este material psíquico se manifiesta en los 5 centros de la máquina humana: intelecto, emoción, movimiento, instinto, sexualidad. Esa energía psíquica viene a permear a través de esos funcionalismos, y nosotros, a través de las expresiones de esa psiquis, se moldea a través del yo y a través del uso de la mente, generalmente a partir del ego. Entonces, ese gran moldeador de esa energía psíquica que es la mente, sirviendo al yo, se convierte en funciones del organismo instintivas, en reacciones sexuales, en impulsos, movimientos motrices, gama emocional, procesos razonativos e intelectuales. De tal modo que cuando nosotros proyectamos un pensamiento, cuando estamos proyectando el pensamiento, lo que estamos haciendo es utilizar esa esencia de la psiquis para formar un pensamiento. O la imagen. O la imagen. Digamos que estamos recordando lo que nos pasó ayer, o lo estamos platicando y lo estamos casi que viviendo. Y emocionalmente estamos repitiendo la emoción. Bueno, ¿qué es lo que permite que el ser humano tenga una emoción? ¿Qué es lo que permite que el ser humano tenga memoria, imaginación, etcétera? Es el material psíquico. Ese material psíquico no es el cuerpo mental. El cuerpo mental como tal es un cuerpo solar. Nosotros tenemos un fantasma lunar que llamamos mente. Así, dentro de esta mente habitan muchas mentes que moldean la energía psíquica. Entonces, si durante todo el día la esencia, ese 3%, está liberando material psíquico y el ego, en ese carrusel de la vida, de momento en momento, se está alimentando de él, de donde podemos obtener ese pequeño David que tiene que enfrentar a Goliat para realizar la gran obra. Solo después de alcanzar la revolución total y la transformación radical. Cuando hablamos nosotros de revolución total y transformación radical, es el punto de partida del trabajo esotérico gnóstico, incluyendo procesos alquímicos, la senda de la iniciación, etcétera, etcétera. El desarrollo del bodhisattva, en fin. ¿Por qué? Porque este ser humano que se acerca a la enseñanza gnóstica y quiere que la gnosis funcione en él, primero adquiere una cultura acerca de la doctrina gnóstica. Pero, mientras este aspirante a la enseñanza y a la luz no logre conservar esa psiquis, entonces lo que se sigue fortaleciendo a través de él es el ego. Entonces se sigue rindiendo un tributo al guardián del umbral. Y el guardián del umbral tiene un poder hipnótico. ¿Cómo podemos entender nosotros las agresiones del guardián del umbral? Cuando no podemos autoobservarnos. Cuando queremos alcanzar el recuerdo de sí y nos damos cuenta de que estamos tan dormidos que aunque sabemos qué hacer, no funciona. Porque ese poder hipnótico nos mantiene apegados a la percepción de sí del yo. No podemos dejar de ser la inconsciencia. No podemos dejar de ser el odio. No podemos dejar de ser la pasión. Nos vemos en el mundo de los sueños haciendo, repitiendo lo que hacemos en el mundo tridimensional. Vencer al guardián del umbral requiere que primero, aquí y ahora,
le arrebatemos la máquina humana. Pero, si nuestra esencia es débil, con qué fuerza psíquica podremos oponernos al yo. Entonces, si nosotros lográramos la autoobservación plena de sí mismo, evitando caer en los derroches de la psiquis a través de los 5 centros, si antepusiéramos la conciencia ante las impresiones y ante nuestras propias proyecciones de sueño, entonces podríamos acumular psiquis. Esa fuerza psíquica es lo que nos va a permitir fabricar alma, crear conciencia. Eso es lo que va a repercutir para formar el centro de gravedad permanente de conciencia. Pero de detalle en detalle durante el día se nos da esa posibilidad. Allá en Sudamérica, los seguidores de Revolú, por ejemplo, le llamaron a la atención plena de sí, de detalle en detalle, de momento en momento, le llamaron la muerte en marcha. Y ahí es donde surge una confrontación dentro del evangelio gnóstico del siglo XX, de que ellos consideraron que observar al ego de esa forma ya no precisaba llevarlo a la meditación. Ese fue el problema. Y entonces uno escucha sobre la muerte en marcha, se nombra al maestro Revolú, por ejemplo, y se afirma de que así es como se elimina el yo. Pero la doctrina de Samael Aun Weor es muy clara, y se nos menciona que la Divina Madre solamente puede eliminar aquellos defectos, o la condición que nos pone, mejor dicho, que hayamos comprendido en los 49 niveles del subconsciente. Pero un ser humano que todo el día su psiquis ha estado escapando de sí, que esa catesis ligada, que es la que está invertida y atrapada dentro del yo, es la que vive la vida, mientras se alimenta de la catesis suelta, que es la psiquis que está brotando constantemente. Entonces, la catesis libre, que viene siendo aquella parte de la psiquis que constituye los valores vitales del hígado, riñones, sistema nervioso, etcétera, etcétera. Mientras la psiquis sirva para alimentar el yo, no tendríamos la posibilidad de alcanzar el recuerdo de sí. Necesitamos autoobservarnos, no desde el intelecto. Necesitamos meditar, no desde la mente. Esto que les estoy platicando es debido a que al hablar de meditación, estamos hablando de un instante en el cual evitamos que la psiquis se fugue. ¿A través del qué? Del cese del pensamiento. Por lo tanto, si hacemos una práctica de meditación, pero estamos pensando en la práctica de meditación, no estamos meditando. Estamos mentalizando un proceso que debe de ser revelativo. De este modo, nosotros en el adoctrinamiento gnóstico vamos al aula, repito, tomamos la clase, tomamos la práctica de meditación con los 7 chakras y después de eso resulta que nos dan la muerte del yo y nos están diciendo lo que tenemos que ver, lo que tenemos que hacer en cada paso. Y siendo que nuestra conciencia se revela porque siente que los tiempos son íntimos y personales, cuando la persona dirige y va diciendo los pasos, coarta nuestra libre iniciativa y sentimos que no hicimos lo que teníamos que hacer. O estamos en la práctica de la meditación. Y hay una parte por allí en la que mucho hermano dice, bueno, ahora lanza ese rayo, la Divina Madre, y calcina el defecto. Vocalizamos el mantra Krim. Yo creo que más de alguno, en alguna práctica de la muerte del yo,
Han de haber escuchado esto. Pero, si somos leales al mensaje de Samael Weor, el mantra Krim no se utiliza para la meditación de la muerte del yo, sino que viene muy bien especificado en el misterio del áureo florecer, ya que se ejecuta durante la práctica de la eliminación budista, en el trabajo del hombre y de la mujer. Allí, previamente comprendido el defecto a través de la meditación, es cuando se invoca a la Divina Madre de la persona, de la pareja, que va a trabajar sobre su yo, para que esa Divina Madre incinere ese defecto, lo decapite y le dé muerte. Y entonces se proyecta esa descarga, ese fuego eléctrico sexual, con el mantra Krim, para eliminarlo. Y después se le suplica los dos a la Divina Madre de la otra persona por el defecto de aquel que se va a eliminar, para que nosotros podamos crear la perla seminal y desarrollar dentro de nosotros el áureo florecer o la flor dorada de la inmortalidad allá en Oriente. Así, a alguien pues se le ocurre, ¿verdad? Bueno, pues metemos el mantra Krim aquí, porque en la eliminación budista está. Entonces, ¿dónde queda la meditación profunda? Cuando nosotros ya hemos trascendido la sensación del cuerpo, la sensación de la sangre, la sensación de los huesos, cuando los pensamientos han caído ante esa mente aquietada y alguien comienza a vocalizar. Con el simple hecho de vocalizar otra vez, ya estamos tomando conciencia de la respiración y del verbo. Por lo tanto, estamos retrocediendo otra vez. Hay una parte en esta meditación en la que surge la liberación de la esencia. Y en los grupos gnósticos observamos que cuando se llega a ese paso, empieza a mover la gente. Es más, se siente una atmósfera de ya va a acabar por fin. Si nosotros viviéramos esa liberación de la esencia, ¿ustedes creen que sentiríamos que acaba la meditación? No. Porque esa voluptuosidad del alma, al percibir esa psiquis liberada, que se reintegra a nosotros para generar a lo mejor ese 3.1% de conciencia activa, genera un éxtasis espiritual que conduce al aspirante a la vacuidad, a la búsqueda del vacío iluminador, a quedar en contemplación de la Divina Madre, a quedar sumergido en aquello que es lo desconocido. Y se nos ha dado una pauta mental, se nos han insertado ideas, que cuando uno quiere meditar, ahora cada que llegue a esa fase ya sabe que está terminando. Tenemos que quitarnos esa vieja forma de pensar. Nosotros, por ejemplo, les platicaba ayer con unos compañeros allá en el sureste. Hablábamos de esto, esa cuestión de la meditación. Y hablábamos de que la meditación es un proceso revelativo. Nosotros solamente estamos tratando de fundirnos en esa nota de meditación para que suceda lo que debe de suceder en ella. Entonces, recuerdo que les preguntaba cómo veían a su Kaoma interior. Y una persona me comentó que lo veía como un hombre con cabeza de león. Y en mi persona yo nunca había puesto atención en ello, pero cuando era estudiante me imaginaba mi Kaoma interior, cuando iba a esas meditaciones que nos decían los pasos, lo veía como un anciano con una bata blanca, un hombre de piel negra, barbado, pelo corto, blanco. Al paso del tiempo, cuando entendí que los pasos no corresponden a la realidad, que la imaginación no es revelación, entonces comencé a entregar la meditación a quien la debe dirigir. No es la mente, no es el razonamiento, no es la memoria, son nuestros padres internos. Así como un niño de año y medio confía en nosotros y se deja llevar por nuestra mano,
Nosotros debemos aprender a llevar la muerte del yo y cualquier tipo de meditación de mano de los padres internos, porque el yo no puede comprender ni eliminar el yo. Entonces, cuando comenzamos a hacer eso, y comenzamos a ver que los llamados pasos se sucedían por sí mismos, con esa colaboración de la conciencia, al tratar de estar ahí, de pedir el siguiente proceso, o simplemente de entregarse a esa voluntad divina, pues un día te aparece ese guardián, perdón, ese Caón interior, como un guerrero con cabeza de león. Pero no me identifiqué con eso, porque si no es la mente, y continuamos el proceso, y así durante mucho tiempo. Y en un vuelo que tuve hace unos meses, me puse a leer el libro que ha sacado hacia acá, Las partes del ser. Y en ese libro, el maestro describe al Caón interior, y lo describe como un hombre con cabeza de león. Entonces, una cosa es que alguien nos dirija una práctica y nos diga, imaginen que llega el Caón interior con su cara de león. Y tiene tal. ¿Y qué hacemos nosotros? Comenzamos a imaginarlo. Qué maravilloso es cuando la meditación es una revelación. Nuestro amado maestro Samuel Umbeor dejó un libro llamado Mi regreso al Tíbet. Este maestro contenía dentro de sí toda la sabiduría del conocimiento lamaico. Nosotros, que tenemos una conciencia dormida, que tal vez anduvimos en estas latitudes, pero hoy lo ignoramos, ¿cómo podemos pretender que con ir a una clase donde se nos dieron los 10 pasos de la meditación, con ir a 2 o 3 prácticas, ya estamos aptos para la muerte del yo? Y lo que es peor, llega el misionero y ahora vienen todos los días. Y se hace algo mecánico. Se hace mecánico por la forma en la que se dirige, la forma en la que se lleva. Yo me he topado muchos estudiantes de Gnosis que cuando quieren meditar libres de condicionalismo, no pueden. Porque, ay, es que ya estoy comenzando a orar, ay, ya estoy comenzando a pedir, ay, ya estoy comenzando a imaginar. O sea, ya creamos nosotros hábitos de la mente para la meditación, porque tristemente así se nos enseñó. La meditación pasa por distintos procesos, por distintas etapas. Hay una diferencia entre el proceso de relajación del cuerpo físico a cuando estamos también relajándonos en ese aspecto vital, a cuando el aspecto astral va quedando atrás, a cuando el aspecto mental también va quedando detrás. Comienzan las revelaciones internas. Podemos llegar a percibir que hay un ser de luz, una pitonisa, una valquiria. Y sin embargo, si el propósito es la vacuidad, o simplemente religarnos con los padres internos para morir, hasta eso sería una distracción. Igual que en el mundo físico. Estamos tomando la clase y algo externo nos puede distraer y generar el proceso del sueño. Tenemos que ir más allá. Tenemos que tener profundidad en este trabajo. Así, en la meditación, por ejemplo, y en la práctica de la relajación, hay diferentes métodos para alcanzarla. Lo primero y lo básico es hablar de esa posición que vamos a tomar para poder hacer este trabajo. Se habla de una postura, ¿verdad? Se le denomina asana, postura cómoda. Nosotros siempre enseñamos que hay 2 asanas: la postura psicológica y la postura física, a través de la cual vamos a trabajar. Ya que ese trabajo que realizaremos, debemos tomar, no debemos tener una postura psicológica. No debe de haber concepto de tiempo. Así ustedes vayan a sentarse, a orar, a relajarse, a vaciar el pensamiento 20 minutos, siempre con la intención de quedarse allí hasta alcanzar la iluminación. No le pongan ustedes un tiempo, aunque hayan colocado incluso una alarma para saber que tienen que atender algo del mundo material. No condicionen, no permitan
que sea la mente la que les coloque una cuerda de 15 minutos al mundo físico. Porque el subconsciente es terrible. Si nosotros tenemos una idea previa para meditar, lo convertimos en una condición. Y el cuerpo, la emoción, la mente y los sentidos nos permitirán relajarnos hasta donde el condicionalismo subconsciente se encuentra. Siempre dispuestos a alcanzar el vacío iluminador. Es como debemos de trabajar. Allí tomar en cuenta la postura física. Tenemos que considerar el ritmo, la frecuencia y el tiempo de nuestras meditaciones para que alcance un equilibrio también con el cuerpo físico. Ya que si el cuerpo físico no está debidamente cuidado, si no está debidamente atendido para la meditación, puede que no meditemos tanto debido a que el cuerpo se está degenerando. ¿Sí? Ya cuando una persona medita horas durante el día, 4 o 6 horas diarias, diferidas, si esa persona, tomando en cuenta la edad, el peso, la alimentación y el ritmo de vida, si no hace ejercicio, seguramente va a perder el cuerpo o la salud antes de alcanzar la iluminación. Eso lo tenemos que considerar también. Tenemos que tomar una postura de meditación que nos permite estar relajados, que nuestro cuerpo se relaje con naturalidad, que no haya excesiva presión en ninguna parte del organismo. Somos occidentales. No podemos nosotros tomar ciertas posturas dañinas. ¿Por qué? Porque hay muchos compañeros que se preocupan más por lo que se ve que por lo que es. Y cuando nosotros nos preocupamos más por la columna bien recta, la espalda arqueada, y estar con la cabeza así, nunca meditamos. Tendremos niveles de relajación, pero siempre habrá tensión en el organismo, en los músculos flexores, que son los que se quedan con todo el peso. De repente hay problemas de columna vertebral, nervios que se inflaman. No. Lo vemos, por ejemplo, en la arena. La arena se apila en base a un fenómeno de la física, que en este momento se me escapa el concepto, pero es en base a la gravedad, y de forma natural se apila, se distribuye el peso, y queda de una forma que es perfecta. Igual nuestro cuerpo. Nuestra columna se acomoda recta, pero va a tomar por gravedad. Se va a acomodar por sí misma, en la medida que nosotros nos relajamos. Por esto es que mucho hermano no logra penetrar profundamente en la meditación. No se levanta de la meditación y no se nota en la mirada. No se nota que haya un cambio en el tono de su voz. No percibe él en sí mismo que hay una energía que lo circunda. No estoy hablando yo de desarrollar poderes ocultos. Simplemente que si nosotros 1 hora dejamos de derrochar la psiquis, uno siente la diferencia. Uno se percibe a sí mismo diferente. Porque es algo desconocido. En todo el tren de nuestra vida estamos derrochando psiquis, alimentando el yo. Hacemos una verdadera pausa de ese proceso y uno experimenta una voluptuosidad espiritual útil para el proceso del despertar de la conciencia. Cuando el ser humano alcanza esa vacuidad interna, tiene un punto de referencia de lo que es la autoconciencia en relación con lo que es el yo dentro de nosotros. Un ser humano dice que no sé si soy el yo o soy la conciencia. ¿Cómo distinguir, instructor? ¿Qué es el ego y qué es la conciencia? Pues vaya, ese tipo de duda surge cuando la persona nunca ha atajado la psiquis. Cuando una persona ataja la psiquis, puede tener la posibilidad de separarse del yo. El yo continúa tratando de alimentarse. El yo continúa manifestándose en los 5 centros de la máquina humana, pretendiendo su control. Pero la autoconciencia le sigue arrebatando el fuego al diablo.
a esas manifestaciones del orgullo, de la envidia, de la codicia, de la mala voluntad, etcétera, etcétera, fortaleciéndose a sí misma. Y conforme esa esencia continúa robando o rescatando esa psiquis suelta y libre, que le puede servir al yo para alimentarse, estamos ganando una batalla moral. Porque el yo de la pereza tiene su moralidad. Déjalo para después. Vencer esa mala voluntad. La venganza, vencer esa mala voluntad. Cuando vamos triunfando en esa lucha moral contra el yo, eligiendo a la autoconciencia por encima del sueño, a la autoobservación, al escrutinio de sí mismo, entonces estamos desarrollando una fuerza en la conciencia que es proporcional a lo que se va a manifestar en los mundos internos, en las pruebas de los elementos y al enfrentar al guardián del umbral. Porque entonces comenzará la lucha contra el poder hipnótico del guardián del umbral, con esa energía psíquica que hemos acumulado dentro de nosotros. Es entonces cuando el ser humano en el diario vivir, en el proceso de observación de sí mismo, también observa los momentos en que viene una pintura, en darle una cátedra, escuchando una melodía, también se transmuta la energía sexual. Por eso muchas personas se confunden y dicen, bueno, yo tengo problemas sexuales, pero sigo a pintura, salgo a caminar al campo, hago pranayama, hago cantar, pero siguen con esos problemas. Simplemente porque la psiquis no es la que ha hecho sus trabajos. Esa energía sexual no le pertenece a la personalidad, pertenece al ser. Mientras no sepamos nosotros relacionarnos sanamente con las técnicas de regeneración del alma y del espíritu, entonces seremos tristes leños llevados por la corriente de la vida. Así, cuando el aspirante gnóstico logra esa separación de la psiquis, sabe que está separado del yo, porque entonces se percibe de una forma distinta y nota las mutaciones de la emoción, de la intención, de la sexualidad, del intelecto, en sí mismo, de acuerdo al yo que quiere tomar posesión de él. No es el ser eso, es la pequeña esencia, tratando de llegar a un punto inmaculado. Observen, continúa existiendo el yo. Seguimos siendo una podredumbre, sepulcros blanqueados. Pero la esencia se hace inmaculada en el sentido de que no permite ensuciarse por el apropiamiento de ella del yo. Entonces, eso se llama revolución total. Porque desde esa postura, no psicológica, sino de la psiquis, mediante ese reservorio de la psiquis, mediante ese enfrentamiento hacia sí mismo, mecanicidades, sueño de la conciencia, etcétera, etcétera, desde allí comenzamos a luchar contra esas fuerzas a través de una revolución total. Porque el individuo, siendo el más pasionario, no está actuando como un pasionario, pero está trabajando con el pasionario que hay en él. Ese individuo, que es el más iracundo, está trabajando ese aspecto de ira que tiene en su interior, mientras dentro de él está viviendo ese aspecto iracundo. Pero ella, están arrebatando el verbo, están arrebatando la acción, están arrebatando la identificación a través del recuerdo de sí para convertirlo en autoconciencia y llevar esa memoria trabajo al proceso de la muerte del ego. Así, esa postura física tiene que coincidir con el tamaño del anhelo de lo que queremos conseguir. Esa postura puede ser ya sea medio loco quien tenga
elasticidad, en una mecedora, en una silla, en un mueble, acostado en el piso, en un colchón, en una tabla de cedro, pero que tengamos nosotros, que conozcamos nuestra psicología y nuestro cuerpo. ¿Cuál es la postura que nos resulta para meditar más tiempo? A lo mejor de repente en una silla de cocina, a lo mejor de repente colocar un almohadón para liberar la presión que hay acá. Parece nada, pero ya nos puede dar 40 minutos más de lo que aguantaríamos normalmente. A lo mejor un cojín aquí también nos daría otra media hora más de relajación. Tenemos que recordar que ese es el camino del hombre ladino. Tenemos que hallarnos la manera, porque el yo nos va a hallar la manera a nosotros. Decía una compañera, la clase de ayer, es que yo cuando trabajo para meditar, yo tengo que concentrarme en el entrecejo. Y entonces sí, me relajo. Autoengaño. Porque le digo a ella, ¿y por qué no se puede concentrar en otra parte? No, tiene que ser ahí. Es la mente. La mente está concentrada en ese punto. Y estamos tratando de desplazar la mente. Que la conciencia, lo desconocido, sea lo que esté manifiesto. Así, el proceso de relajación lo podremos realizar de acuerdo a la tónica personal. Tenemos que conocer distintas herramientas de relajación del cuerpo y de la mente que nos funcionen a cada uno de nosotros. Porque en los trabajos colectivos, pues bueno, tal vez habrá una pauta, tal vez habrá una dirección, pero cuando ya son grupos maduros, lo normal es de que no se dirijan. Nosotros nos sorprende eso en las instituciones, de que la gente, los estudiantes, así como llegan a cámara pública, fase B, y aprenden a meditar, bueno, donde siguen unos pasos en una sala de meditación, y después se llega a segunda cámara y se sigue igual. Se pasan unos 15 años en segunda cámara y se sigue igual. No hay profundidad. Y el estudiante solo en casa se sienta ahí. Si no siente ánimos de meditar, no sabe hacerse meditar. Si no tiene espontaneidad para meditar, no puede obligarse a meditar, porque no se halla la manera de cambiar ese estado interior. Así, nosotros tenemos que aprender a asistirnos a nosotros mismos en base a lo que mejor nos funcione de las distintas técnicas, ya sea a través de la ciencia de la respiración, ya sea a través de pranayamas, a través de cantar, a través de vocalizaciones, a través de oración, a través de koanis, a través de invocar el sueño. ¿Cuáles son los koanis? Los koanis son esas frases, palabras que se usan para nulificar la mente, para que la mente llegue a un punto chocante para ella en el que mejor se calla. Porque si quiere pensar, la sometemos al mismo proceso. Y la mente no le gusta estar en una sola idea sin salida. A ella le gusta lucubrar, le gusta asociar, le gusta generar. En cambio, cuando la atrapamos en ello, la mente no nos soporta. Por ejemplo, podemos nosotros estar relajados y concentrar la mente en la siguiente frase. ¿Cómo suena una palmada al otro extremo de un poste de 10 metros? ¿Cómo suena una palmada al otro extremo de un poste de 10 metros? ¿Cómo suena una palmada al otro extremo de un poste de 10 metros? Y que la mente no avance, ni esté recordando, ni esté buscando una solución. Llega un punto en que la mente se nulifica, porque se cansa, agotamos la mente, se sale de ahí y nos quedamos en la cueva. Y a los minutos quiere llegar un pensamiento y entonces le volvemos a aplicar ese koan. ¿Comprende? La mente no puede resistir eso. Hay muchos koanes. Ya luego aprenderemos a trabajar con koanes.
Así estos grupos, hay una carpeta de sala de meditación que usan las instituciones, en la cual hay una clase que se llama Mochao. Y mucho misionero habla de Mochao, y Mochao para arriba y Mochao para abajo. Pero seguimos dirigiendo la práctica. Siempre que hacemos la muerte del yo, siempre nos la están dirigiendo los mismos pasos y siempre dura entre 40 minutos y 1 hora. Eso es un autoengaño. Definitivamente así, los estudiantes no pueden hacer que su anhelo madure. No pueden tener profundidad ni despertares a través de la conciencia. Así no morimos. Y se trata de morir. Todos, cuando escuchamos la conferencia acerca del fin de los tiempos, o sobre el Cólogos y los extraterrestres, todos escuchamos que el soltero puede eliminar un 50% del ego. Que la Kundalini se libera de esa membrana a los 3 años de trabajo con la alquimia sexual. Se rompe esa membrana del 3er año. Claro, en caídas, 3 años de castidad, de trabajo alquímico. Entonces, no es coherente que uno lleve años en la gnosis haciendo la muerte del yo y que uno no esté muriendo. Así como uno puede saber que está autoconsciente y que tiene el ego y separarse, así también uno puede saber cuando está muriendo. Porque la enseñanza gnóstica no es un camino de soledad, de intelecto, de suposición, de teoría. Es un camino de revelación. Y en lo interno se nos va midiendo nuestro trabajo, se nos va graduando, se nos va indicando el proceso que tenemos que seguir. Si estamos toreando o no correctamente a esa bestia, si la estamos realmente eliminando o estamos nada más trabajando con la hidra de Lerna, ya me perdí. ¿De qué? La hidra de Lerna, que le mochamos una cabeza y salen 2, y otra cabeza y salen 2. Entonces, ¿cómo es posible que sepamos que el trabajo sobre sí puede coronar en la muerte del yo en una persona que no trabaja los misterios sexuales y estar nosotros en una escuela gnóstica en la que no morimos, en la que no vemos que nos funcione? Si uno hace siempre las cosas de la misma manera, va a obtener siempre el mismo resultado. Si el proceso está equivocado, el resultado también será equivocado. El conocimiento no está mal. Es la forma en la que se nos transmite, ya que la enseñanza gnóstica no es un temario. La enseñanza gnóstica es transmisión de experiencia desde la conciencia. Si aquel que nos comparte, aquella que nos comparte, está igual que nosotros, si sinceramente no sabe lo que es separarse del yo, no sabe lo que es matar un yo, no sabe lo que es nacer sexualmente, no sabe lo que es salir en astral, no sabe lo que es la teurgia, no conoce cómo trabajar con la magia gnóstica, solamente veremos un temario de manera mecánica, tendremos conceptos, pasarán los años y no avanzaremos. Y francamente así no vale la pena. Sinceramente no tiene caso. Podemos tener la gnosis aquí, es más, hasta en el sentimiento incluso, en nuestras aspiraciones más profundas, si no, no estaríamos acá. Pero que la estemos viviendo. Ese sendero de misterios menores no es para dentro de 15 años, no es para dentro de 20 años, no es para cuando se haga uno misionero, porque ese es el dogma. Es que siento que no avanzo, dice el sincero, de que se da cuenta que no le funciona eso mecánico, pero cree que es lo correcto porque no conoce otra cosa. ¿Y qué le dicen? Bueno, es que necesitas algo más. Ahora vete a la misión. Pero si no le funciona ahí, no le va a funcionar allá. A la misión no hay que irse con la conciencia dormida, si no seremos ciegos, guías de ciegos. Y se cumple.
Yo no conozco un curso misional que despierte la conciencia a nadie. Conozco cursos misionales que solamente generan gente, admiradores, idólatras del lugar donde los prepararon. Nada más. Y la gente queda terriblemente dañada. Terriblemente. Así, nuestras aspiraciones gnósticas, al ser sinceras, pues tienen que ser cristalizadas. Cuando nosotros nos reunamos para el trabajo de meditación, la respiración tiene que ser paciente, tiene que ser suave, tiene que ser pausada. Fíjense ustedes, suave, paciente, pausada. Pero ¿qué vemos en las tablas de meditación gnóstica? Una competencia de narices. ¿Verdad? ¿Sabe Casi. A ver, está el frijolazo. ¿Y qué sucede ahí? ¿Esa persona tendrá posibilidad de relajarse? Nunca. Aunque acabe la meditación en la misma postura que empezó, lo triste, lo verdaderamente lamentable, es que ese ser humano va a perder su vida sin tener un trabajo interior. Perderá años de su existencia. Perderá también posibilidades iniciáticas. De repente llega la viudez, o llega la enfermedad, o llegan tantas cosas. Y de momento la posibilidad nos fue vedada. No, la respiración no tiene por qué generar ningún ruido en la sala de meditación. La respiración no tiene por qué generar ningún estrés en nuestro diafragma. Mucho hermano, con tal de alcanzar al que está dirigiendo, hasta respira un poco más rápido, inhala más rápido, y hace que sintamos el diafragma. No, debe ser tan suave que el diafragma no nos exprese, no nos jale la mente a tengo diafragma, tengo diafragma, tengo diafragma. No. Tiene que ser una inhalación suave, profunda. La retención del aliento es importante, pero si esa retención lleva al estrés en la laringe, que uno diga, esperando que nos dejen respirar, pues entonces ese alivio que se siente no es relajación, es alivio de que se está uno ahogando. La verdadera relajación es diferente, porque inclusive ese ahogamiento que se hace allí hace que se congestione el sistema circulatorio. Así no nos podemos relajar. No, es que se están dirigiendo hasta la respiración, y cómo sabemos que tenemos el mismo paso todos. Y respiren en esos momentos. Y en los que están en el WhatsApp o en el mensaje o a la hora que es y ya se acabó, nos dejamos con el aire así y ahora, pues, y si no lo haces así. Exacto. Ahí es donde entran esos condicionalismos. Sí, por favor. Yo quiero un poquito de agua, por favor. Alguien. Estos condicionalismos pervierten la mente. Porque entonces, después, ya no sabemos meditar si no es con esas referencias. Entonces nos queda vedada la comprensión de la meditación. Pero aquellos que siguen su anhelo espiritual se rebelan. Y en su casa siguen su ritmo. Buscan la mejor manera de llegar a su ser, de llegar a su divina madre. Pero en plano ritual entonces empiezan a decir, no se salen de la luz, o en plena meditación, no nos dejan salir de la luz, pero con una fuerza, y bueno, o sea, dentro de esa revelación interna, porque la verdad yo ya no estaba de personas, yo creo que sufría más cuando llegaba a la asociación, yo creo que sufría más, creo que en el día yo estaba a lo mejor mejor, más en la noche, en mi vida, en mi entendimiento y eso, y cuando yo llegaba ahí, yo creo que sufría, yo creo que sería hasta con dolor de cabeza, porque es que esto no es así. Ahora de repente estamos sentados, tenemos, ahora nos ponemos de pie, o sea, como no yo tengo una sillera, sí,
muchas gracias. Como ellos no la pidieron, no saben si uno todavía está muy... Y pueden decir, y a qué horas me levanto si a ver apenas me voy regresando y mi cuerpo está tan relajado, no puedo levantarme tan rápido. Una persona mayor de edad, con eso, le baja la presión y se desploma. O sea, es terrible. ¿Pero por qué pasa esto? Porque las personas que están al frente no lo están viviendo. Gracias. No lo están viviendo. Si esas personas que tienen la gran responsabilidad de transmitir su experiencia gnóstica, si lo vivieran, entonces sería una gnosis más humanizada. Pero es muy fácil pedirle al ser humano que actúe como divinidad, porque uno no lo está viviendo. Cuando uno vive la enseñanza, uno se da cuenta de que la gnosis se debe de humanizar en nosotros. Y lo menos que podemos hacer es transmitirlo humanizada a través de la experiencia a nuestros semejantes, para que sea asequible para esa persona. De otro modo, surgen esos conflictos terribles que generan bloqueos, por ejemplo, en la sexualidad. De repente, ¿verdad? La dama gnóstica vivía mejor la sexualidad psicológica y emocionalmente antes que con los dogmas impuestos. Y muchas damas no logran conciliar su sexualidad con la espiritualidad y el arcano separado. Es terrible. Como cuando el conocimiento no se entrega con amor, con sabiduría y con sencillez, pues se generan esas congestiones que nos bloquean el camino. Porque entonces, si esa dama gnóstica en el arcano es solamente un objeto, porque el que se va a autorrealizar dice de él, ¿verdad? Muchos misioneros machistas. No, es que tiene que ayudar al varón. Es la pobre dama que está cansada de trapear, barrer, guisar, tender, y el hombre se quería autorrealizar porque estuvo todo el día flojeando. Y yo he conocido casos, de verdad, de que la mujer está dormida y el varón agarra encima de ella el arcano. Y ella dormida. Ahora sí que ni se enteran. Ya me lo acabas. ¿Y saben qué? Eso es terrible. Son ese tipo de confusiones que advienen de plasmar en nuestros semejantes nuestras frustraciones espirituales. Si el misionero tiene frustraciones sexuales, emocionales, espirituales, psicológicas, económicas, a la luz de esas como va a dar la gnosis. Pero lo va a exigir como un tirano a los demás. ¿Por qué? Porque está frustrado consigo mismo. No. La experiencia gnóstica es la transmisión de una experiencia. Y esa experiencia con la gnosis es liberadora, es sana, es regenerativa, nos hace más humanos. Así, esa respiración debe ser paciente, sencilla. Dice el maestro Samael, ¿verdad?, que nuestro cuerpo debe de estar como los bebés en su cuneta, un cuerpo relajado. La respiración tiene que ser también así, aprender a inspirar, contener suavemente, soltar, sea por la boca, sea por la nariz también, según la técnica que estemos utilizando. Porque hay técnicas en las cuales es solamente con la nariz y son muy efectivas para la meditación. Otras alternadas. Pero ¿qué dice el misionero? Mete el dogma. No, porque tiene que ser, una es un polo y la otra es el otro polo. Sí, pero para la cuestión sexual, para la transmutación. Y hay técnicas para el desarrollo de la atención en las cuales se requiere nada más trabajar con la pura nariz. ¿Comprenden? Otras para la relajación del cuerpo, entonces alternan. O sea, se piensa en la llama, pero no pensando en la transmutación, sino en la relajación. De hecho, hay técnicas de yoga que provocan la transmutación sexual con pranayamas muy diferentes a como los conocemos en la gnosis. ¿Comprenden? Que incluso levanta un dedo, se alterna la respiración, con movimientos de cabeza, en fin, se está transmutando la energía creadora. Porque así como nosotros somos yo, y no podemos
ordenar que se transmute la energía sexual, tampoco ellos. Pero a veces ellos lo hacen con tanta naturalidad que sí transmutan. ¿Comprenden? Veíamos los solteros que se desmatan haciendo pranayama, cantar, por su deseo de no derramar la simiente, y derraman la simiente. Dicen, ¿cómo se va a vencer 2 horas de transmutación? No es posible. ¿Quién quiso transmutar? ¿Ama su energía sexual? ¿Comprenden? Si hay un choque, si hay una lucha de mente contra sexo, pues entonces, así haga 500 pranayamas, no va a transmutar y no va a tener castidad. ¿Comprenden? Porque la cruz, así, entendiéndola como una cruz pesada de la castidad, solamente la siente así la lujuria. ¿Comprenden? Porque para la lujuria sufrida la castidad, para la castidad no es sufrido ese proceso. Es para el ego, el que no soporta ello, el que reniega de ello, el que lucha sexo contra sexo. ¿No? Hay que trabajar también con el corazón. Hay que también amar, respetar, sanar la relación con nuestra propia sexualidad, con nuestras propias sensaciones durante el trabajo alquímico, contra nuestras propias reacciones sexuales del diario vivir, sin descuidar el yo. Pero recuerden que el trabajo con el yo es sin juzgar, sin condenar y sin justificar. Esos 3 elementos, si los utilizamos equivocadamente hacia el sexo, estamos generando bloqueos sexuales terribles. Que luego la dama está en el proceso alquímico y si siento, ay, perdón, divina madre, por sentir. Y si no siente, pues no hay fuego. Y es un caos ahí terrible para la dama, ¿no? Terrible. Luego va con la misionera y la misionera, pues obsérvate la lujuria. Porque la misionera es levantar un varón. Válgame Dios. Si supiéramos, conociéramos en realidad la grandeza sexual de la mujer, si ella comprendiera ese magnífico acto de permitirle al varón trabajar el arcano con ella, si el varón reconociera la superioridad sexual de la mujer, porque hasta en la sexualidad común se nota, la mujer es superior, el hombre es frágil, delicado, excesivamente sensitivo, se agobia, se cansa. ¿Y eso que no tiene hijos el varón? ¿Verdad? No lo sabe. Bueno, entonces, es sin juzgar, sin justificar y sin condenar. Si nosotros estamos juzgando nuestra sexualidad, condenando nuestra sexualidad, o justificándola a través del yo, ¿cuándo podremos comprender el arcano? ¿Cuándo comprenderemos la naturalidad de la transmutación detrás de un pranayama? Pero eso va para cualquier ego, Sí, así es. Cualquier ego, o sea, Sino, en lugar de ser practicantes de la gnosis que están liberando la conciencia, nos convertiremos en monjes que estamos reprimiendo al yo, con las consecuencias, reacciones psicológicas del mismo, ¿no? Que es la autodestrucción. Autodestrucción emocional, psicológica, sexual, etcétera, etcétera. Entonces el misionero no le cierra la puerta y se traga a los hijos, se traga a la esposa. ¿Comprenden? Sí. Porque hay frustración. Esa persona continúa en la gnosis, pero dentro del camino del monje. No ha llegado al 4º camino, conoce la gnosis, pero la vive como monje. Y hay quien la vive como fakir, y hay quien la vive como yogi. Pero la gnosis en sí es la ciencia del equilibrio, a través de la perfecta espiritualidad basada en el 5º evangelio de la era de Acuario. No hay más que eso. Así que esa respiración tiene que ser suave, pausada, serena, paciente. También cuando vocalizamos, tenemos que aprender a inducirnos a esa relajación física y espiritual a través de la vocalización. Pero no es una vocalización común. Muchos dan mantra, ¿no? O ya van adelantados los demás y uno.
O sea, Cortándole. uno anda corriendo. Bueno, no digo que uno empiece a su ritmo y choque con todos, ¿no? No, Pero entendemos, pues. eso, que no haya la tendencia, que no seamos tendenciosos, ¿no? Esa inhalación suave, pausada, tomar su tiempo entre un mantra y otro. Porque así como la vocalización debe ser relajada la garganta y tiene que brotar, tenemos que sentir la vibración aquí. Cuando lo hacemos con la garganta, se siente Om, Om. Ayer eso lo dijiste y no se le practicar. Hoy lo intenté cuando, yo no sé si también con las runas, porque hice runas de la mañana, pero imagino que también con las runas tiene que ser así, ¿verdad? Toda vocalización. Ajá, pero la verdad es que no supe cómo, o sea, dije, no, es que no lo estoy haciendo. Bueno, para eso, Estoy sintiendo si vibro aquí, o sea, yo sí sentía la vibración porque, bueno, pues tengo privilegios como estar sí, en este pero espacio, le voy a entonces explicar. puedo decirlo, pero no. Pero le voy a explicar. Está esta casa, pero hay otra casa que es su cuerpo físico. Ajá. Mientras el cuerpo físico tenga tensión nerviosa, no podemos percibir la vibración arriba o abajo. Lo sentimos igual. No sé si me explico. Sí, o sea, lo que yo te quiero decir es que por el hecho de tener el espacio y que nadie me interrumpa, yo puedo vocalizar y, bueno, sobre todo de voz fuerte. Entonces puede salir y yo, la fuerza del sonido es lo que yo siento. Yo no llego a distinguir, traté de distinguir hoy en la mañana si estaba aquí o si estaba acá. Y sí, a veces me caché que estaba yo aquí. Bueno, Pero no. si usted relaja su cuerpo en ese momento, digamos, Sí. soltar su cuerpo, dejar de pensar, de que la mente se revolucione, y lo hace, o lo siente naturalmente. Pero aquí tenemos que enfrentar una serie de hábitos de nuestro sistema nervioso, de que un sistema nervioso que todo el tiempo anda activo, adquiere una singularidad o particularidad de que pierde percepción psíquica. Entonces, tenemos que sanar el aspecto de la psiquis para poder desarrollar la percepción psíquica. Hay muchas cosas que una persona muy activa no puede ver en sí misma, porque esa actividad está basada en la personalidad. Por ejemplo, sentir la oscilación del centro emocional. No el estrujamiento de tripa que sentimos cuando algo nos frustra, sino la oscilación previa al yo. ¿Comprende? Por ejemplo, entre las gónadas sexuales y el ano hay un chakra. Ese chakra comienza a latir antes de la eyaculación del varón o del orgasmo. Nos va avisando. Pero cuando nuestra mente es la que nos domina y estamos aquí con la mente veleta, la charla mecánica, derrochando psiquis, no lo sentimos. Dice el varón, híjole, es que mi chance tú, pues claro. Y cree que el problema está en la sexualidad. Y el problema está en el uso equivocado de la psiquis. Entonces, cuando nuestra mente es más serena, cuando nuestra emoción es más serena, podemos percibir muchas cosas relacionadas con esto. Así usted, el problema no es si lo siente arriba o si no lo siente, o si a veces sí o a veces no. Eso es el efecto. El efecto de una vida sobrecargada de falta de atención en su centro, en su conciencia. Ahora, usted lo que puede hacer es relajar, aflojar el cuerpo literalmente y vocalizar, relajando la garganta, como si vocalizara hacia adentro, hasta que sienta como que le va burbujeando aquí. Cuando se sienta que está reverberando esa parte, lo está haciendo correctamente. Okay. Y luego hay que disciplinar ese centro motriz
que gesticula para la voz, a que no es lo mismo cuando quiere vocalizar cómo va a trabajar, a cuando quiere hablarle a la gente. Usted usa mucho el verbo por su trabajo. Entonces, ese centro motriz está adaptado a hablar de ese modo, de esa mecánica. Y acá se requiere otro verbo. Así, este verbo va a hacernos vibrar dulcemente. Los mantras son para disfrutarse. Nosotros contemplamos en las asociaciones que se vocaliza el mantra Om, se imagina el corazón de color azul y que se esponja, y todo eso. Pero acabando la meditación, no vemos amor, no vemos misericordia, no vemos fraternidad. Bueno, si acabamos de estimular el cardias, ¿por qué no sucede eso? Porque no se estimuló el cardias. Porque fue una práctica de mentalización. Porque nosotros debemos de aprender a desarrollar la dulzura en el corazón durante la vocalización. Por ejemplo, el mantra Om Mati Padme Hum es el mantra de la compasión infinita. ¿Se imaginan lo que es la compasión infinita? ¿Se imaginan lo que es un grupo que acaba de vocalizar el mantra de la compasión infinita desde la autoconciencia? ¿Cómo puede ver a los demás seres? ¿Cómo puede contemplar su interior? La compasión hacia sí mismo también, hablando sanamente de nuestro miserable estado interior. ¿Por qué no ver aquel hermano? Yo luego que anda bien rotito. ¿A qué te dedicas? No, pues soy cerrajero. Ah, pues, ok. Y cuando uno sepa, ¿verdad? Uno va y, aquel es cerrajero, vamos a ayudarlo, etcétera. Entonces, una cosa es la forma y otra cosa es el noumen. Nosotros estamos en un fenómeno de la gnosis que no nos ha funcionado. Poner la música, el incienso, la catedral gnóstica, si ustedes quieren, la práctica de color azul el corazón, el mantra Om Mati Padme Hum. Pero, ¿dónde queda el nómeno? ¿Dónde queda la transformación de la psiquis? El gozo, la libertad, la dicha. Eso que cuando uno acabe ese trabajo, uno diga, voy a trabajar a clave de eso. Y que voy a sentir, y vaya, no que lo piensen, sino que lo vivan. Que lleguen a su hogar, que lleguen con aquella persona que les desespera, al tráfico, salir del carro rayado, chocado. Pero ¿cómo trae esa emoción superior? Desde la cual se observa. ¿Comprenden? Así, poco a poco, en las aulas gnósticas, se va llevando el trabajo que debería ser para emancipar la esencia, se va llevando a pautas mentales. ¿Quién es el maestro Samael de la esencia? Él menciona que la esencia desciende de la Vía Láctea. Su nota es la nota La. Y es aquello que le da belleza a todo niño recién nacido. Y le describe como verdad, ternura, dulzura, amor. Entonces, si estamos separándonos de la personalidad, callando la mente, que estamos vocalizando el mantra de la compasión infinita, ¿qué es lo menos que debería haber en nuestro interior? Una porción de esa esencia. ¿Y qué ocurre, no? Ya acabó la práctica y ya me tengo que ir. Mil cosas, ¿no? O el misionero, bueno, pues ya acabó, pues ahora sí les comento, y a cobrar esto, y a cobrar el otro, y vamos a... Exactamente, o sea, vamos a hacer un monasterio ya, aunque nuestro corazón esté en la más vil ruina. Entonces, yo creo, por eso que estamos hablando de la respiración, que estamos hablando de la vocalización, como que lo que yo digo no es nuevo, ni es extraordinario, ni soy el primero que lo dice. Yo creo que estoy diciendo lo que cada quien ha sentido en su asociación
y no decir. ¿Y qué creen? Ustedes todo ese tiempo tuvieron la razón. Solo que el dogma, el entregarse a las personas y no al ser, les impidió ser un poco más fecundos en ese anhelo. Ese es el verdadero sentido común. Adelante, Daniel. Rubén. Es que él nos dijo que hay que ponernos. Todos estamos en la plática. Sí. No me lo tomes a mal, pero para terminar, a veces entendiendo la explicación que tú das, es simple y sencillamente, dice el maestro que, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Observo a la señora y ella está muy pendiente de las cosas, que cambian, toma nota. Pero a lo que observo y comprendo es que no hay una pausa exacta para que uno realice todo eso que acaba de mencionar intelectualmente, sino nada más es como usted se sienta mejor en la elaboración de hacerlo. Dijo algo muy claro, que cuando un bebé nace, la nota la, aunque sea la misma nota, pero lleva un toque de esencia para cada ser humano. Más sin embargo, eso es lo que tenemos que desarrollar. Comprendo eso, pero me doy cuenta que no es una forma, no es algo que debe de ser cuadrado y recto, sino como usted tenga que hacerlo, como a cualquiera de nosotros le nazca hacerlo. Esa es la espiritualidad. Yo creo que por eso a veces cuando vamos a las asociaciones o mismo pasa en las religiones, nada más van y están como repitiendo. Y da la situación de que no comprende uno esa esencia que debe de captar. Te reprimen, te dicen no hagas esto, o eso no sigue, o no vale lo que comentas ahorita, pero se sintetiza en eso, conócete a sí mismo. Yo creo que ahí comienza la autoobservación, en donde me doy cuenta, por ejemplo, lo que decía la señora, a veces yo vocalizo y lo siento aquí, vocalizo y lo siento acá. Hagámoslo de 1000 formas, hasta que encuentres la tónica para hacer ese cambio en ese momento. A veces hasta para hacer una comida. Ese es el secreto. Yo siento que la persona no ha comprendido, porque hasta yo también no lo he comprendido, que cuando usted hace una comida y lo hace con ese toque de amor que no lleva ni más ni menos, es cuando uno se da cuenta, me conozco, me realizo, me doy cuenta, siento. Eso está excelente, porque nos invita a todos a la reflexión. O sea, realmente es el mismo mensaje, pero vale la pena también ahondar en nuestra forma de percibir la realidad, puesto que recuerden que el propósito de que nos reunamos es sanar el no haber logrado cumplir eso que acaba de mencionar nuestro compañero. Si no, no estaríamos aquí, nos conoceríamos a nosotros mismos y seríamos la llama que iluminaría el entendimiento de otros, con amor y sabiduría. Necesitamos equilibrar el ser y el saber, pero como ustedes tienen la necesidad de penetrar en el entendimiento de la ciencia, pero han sido de alguna u otra manera mal instruidos, porque por eso se abandonó una escuela y se pasó a la otra escuela y se está dejando esa otra escuela, entonces no venimos a aprender, venimos
a desaprender. Por eso la importancia para nosotros, como misioneros, al visitarlos acá, de deconstruir lo que ustedes han construido y lo que otros han construido en ustedes. Obviamente que, como decía mi persona, esto no es nuevo. Para nada, ya lo han pensado, ya lo han reflexionado. Pero necesitamos quitar las viejas formas de pensar. Más allá de eliminar el ego, exhibiéndolas a través de esa lógica formal, a través de la didáctica y a través de la dialéctica de la conciencia. Y de ese modo podemos nosotros comprender el camino de la liberación. Cuando ustedes se salieron de aquella institución cruel, corrompida, hasta su médula, es porque ustedes buscaban el camino de la liberación. Y cuando vieron la verdad de lo que sucedía allí, vieron una vía de liberación en un nivel. Después llegaron a otro lugar y otro punto. Hoy están en otro lugar que tal vez en un momento dado va a ser una obstrucción para su nuevo nivel de libertad interior, para su libre iniciativa, para el tono que debe de recoger la piedra de cada uno de ustedes. En este momento necesitamos separar lo turbio de lo claro. ¿Me entienden? Así, en este proceso deconstructivo, en el que estamos recapitulando algo que pareciera de cámara pública, pero estamos sentando las bases de la comprensión. Cuando nosotros sabemos vocalizar, también sabemos cuándo dejar de vocalizar. No es forzoso continuar una vocalización. No es forzoso que sigamos en ello. Cuando uno llega a ese estado interno de equilibrio, de balance, para ese despertar o para esa concentración plena, entonces es el mejor momento para dejar de vocalizar. Otros encontrarán en la senda de la devoción el proceso de la relajación particular que les funcione. A mí hay ocasiones en que con respiraciones me relajo profundamente. Hay ocasiones en las que vocalizando. Hay ocasiones en las que orando. Sin tener que respirar, ya lo han vivido ustedes. Y cuando uno a veces no quiere meditar, el cuerpo no quiere meditar, nos buscamos por todas las formas posibles hasta que lo logramos. Yo en ocasiones digo, pues ya Martel, me levanto, camino, regreso y me siento rápido, cierro los ojos y lo empiezo a hacer. Y sucede. O sea, resulta que la mente tendenciosa, pues también debemos jugar con la mente, así como la mente juega con nosotros. Así, la meditación adquiere un significado revelativo. Así comprendemos nosotros que efectivamente es cierto que nuestro corazón tiene una luminosidad espiritual maravillosa, pero no es lo mismo imaginarlo que contemplarlo. No es lo mismo orar un Padre Nuestro con la memoria, con el intelecto, que sentir el momento presente, la atención plena en ese Padre Nuestro. Cuando uno realmente toma conciencia de sí, para ser un Padre Nuestro, ni siquiera puede fluir a la misma velocidad de cuando andamos en el diario vivir. Ese Padre Nuestro, ese contacto entre la acción y la conciencia en un eterno presente, se ve interrumpido muchas veces por los pensamientos. Volvemos a empezar. Hasta que logramos mantener, dar una continuidad a dicho proceso de oración consciente. Y entonces, estamos adiestrando la conciencia para la autoobservación y también para penetrar en eso que se llama la vacuidad. La vacuidad
es algo aspiracional e importante dentro de la meditación. El maestro Samael señala de que todo aquel que alcanza el vacío iluminador una vez en la vida, jamás abandona sus anhelos espirituales. Y eso es una auténtica realidad. El gnóstico debe de meditar para morir en sí mismo, pero también debe de meditar para prepararse y aspirar a ese vacío iluminador. La atención plena, sin muletillas, sin imaginaciones, sin oraciones mecánicas, sino la atención plena de la conciencia en lo que tenemos que ejecutar en nuestro interior, son indispensables para que cuando llegue una chispa de vacuidad podamos sostenernos en ella. Ahí entra el judo psicológico, el judo psíquico. El judo es una ciencia del cuerpo, es psicología, porque entonces uno aprende a percibir la intención del adversario para poder hacer una llave, anticipar una llave con una contrallave y poder generar engaños para que coloque el cuerpo como queremos para hacer nosotros la llave que define el combate. Igual sucede en los terrenos de la mente. Cuando queremos penetrar en el terreno de la vacuidad, tenemos que aprender a hacer ese judo psíquico. Tenemos que aprender que la forma en la que el yo nos gobierna, cuando lanza esas imágenes, esos sonidos en la pantalla de la mente, el terreno de combate es la atención. Si recuperamos la atención a la vacuidad, o la atención al corazón, si fuera el caso, a la oración, al Padre Nuestro, ahí nosotros estamos aplicando ese judo psíquico que deja ir el pensamiento mientras volvemos a la atención consciente. Vuelve a querernos sacar, volvemos. Ahí estamos trabajando con la mente aquietada. La mente quieta, eso es distinto. La mente quieta goza de la total ausencia del yo, ha muerto. Nosotros trabajamos con la mente aquietada. Utilizamos la segunda joya del dragón amarillo, en la cual le ordenamos a la mente, en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo, se calle. Te ordeno, mente, me retires este pensamiento en nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Y adviene silencio interior. Y nos sostenemos en ello. Esto debe ser aspiracional en cada trabajo que hagamos en nuestro hogar. El trabajo más importante no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer allá. Pero hay que sentirnos vacíos, huecos, para que siempre quepa más luz. Si llegamos a experimentar, sentirnos llenos de nosotros mismos, si sentimos que ya hemos hecho, si queremos controlar ese proceso, entonces perderemos la oportunidad de progresar en ese trabajo. Porque así fue como surgió esa historia en la que acabamos metiendo el mantra Krim en la meditación de la muerte del yo. Así, pues, ahorita vamos a dar un pequeño espacio para planteamientos, así como el que hizo ahorita Daniel, que fue muy apropiado. Rubén, me gusta para así como Rubén hizo este planteamiento. Si hay alguna pregunta, comentario, ampliación del tema, con todo gusto, antes de que hagamos nuestro trabajo.